Buenos días, tardes o noches, somos el equipo 8 de Historia Universal 3 del grupo 402. Hoy vamos a realizar una crítica cinematográfica a la película Germinal y a responder la pregunta clave: ¿la clase obrera ha prosperado al intentar cumplir el ideal de la película Germinal a pesar de todas las consecuencias que ha padecido en las luchas sociales? Introducción y sinopsis. La historia tiene lugar en La Boreux, una mina del norte de Francia, a finales del siglo XIX. Etienne Lantier, un maquinista que se ha quedado en paro, llega a una ciudad para ver si puede encontrar trabajo y encuentra un lugar para quedarse con la familia de Maheu. Él se enamora de la hija mayor de Maheu, Catherine. En la mina de carbón de Le Boreux se encuentra un puesto de trabajo. Pero pronto se encuentra en condiciones de trabajo tan inhumanas que propone a los mineros llevar a cabo una revuelta contra la burguesía que tiene el poder para aumentar el salario y la motivación. La huelga, que propone Etienne, trae problemas a toda la industria del carbón de la región, y empeoran las condiciones de vida de las familias trabajadoras. Como los obreros no acuden al trabajo, los burgueses contratan a mineros belgas y se despreocupan de los mineros franceses. Los trabajadores están indignados, y deciden ir todos juntos contra los militares que vigilan las minas. Hay un tiroteo en el que varios insurgentes, entre ellos Mathieu, son asesinados. Su pequeño hijo muere pronto de enfermedad y hambre. Por esta y la desesperación, los huelguistas finalmente regresan a su trabajo y se les paga menos ahora. Souvarine, anarquista, sabotea la mina y la inunda, lo que resulta en un colapso. Etienne se salva, pero Catherine y su exnovio, Chaval, mueren en el interior. Finalmente podemos ver a Maheu que vuelve al trabajo en las minas, la única mujer fuerte que no se ha detenido ante nada, y Etienne se va en busca de esperanza para el marxismo a otro lugar. Nuestra posición sobre esta pregunta es que una parte de sus metas e ideales sí se han llevado a cabo y sí se han cumplido. Decimos que una parte porque en la actualidad los países subdesarrollados no llegan a cumplir los ideales, principalmente en las condiciones de trabajo. Desarrollo, argumentos y contraargumentos. Relevancia histórica. La relevancia que ha tenido el tema sobre si realmente los esfuerzos y los ideales de la clase obrera han funcionado y si realmente han tenido relevancia hoy en día es un tema de debate, pero nosotros creemos que realmente sí han servido de algo. Si se puede lograr ver hoy en día como las jornadas laborales, que no pasan más de 8 horas diarias y 5 días a la semana. Es muy importante este tema para toda la historia porque los derechos laborales siempre han sido algo importante para los trabajadores, y desde tiempos antiguos algunos países desarrollados establecieron su ley de no más de 8 horas de trabajo, dejando en claro que esta idea no fue reciente, pero solo los países desarrollados contaban con estas leyes. En la actualidad la mayoría de países, tanto desarrollados como subdesarrollados, cuentan con los derechos laborales, y esto se debe por las acciones de los trabajadores del pasado que mejoraron el futuro. Contraargumentos a nuestra tesis. En algunos países no se ha visto una mejora considerable, como los países tercermundistas, en donde no hay salarios justos y las jornadas son largas, entre 9 a 11 horas diarias con descansos de sábado a domingo. La más clara evidencia de esto son los casos de sobreexplotación laboral que ocurre en los países como la India, en donde se encuentran en una situación similar a la película Germinal. No hay evidencias que las jornadas y los salarios sean justos en todos los países, incluso si se llega a respetar los días inhábiles, como son los días festivos o los domingos. La pobreza afecta a la tesis planteada porque los bajos salarios son un ejemplo clave que no hay justicia en todos los países, y puede haber casos en donde el gobierno es rico y el pueblo no, haciendo que esto sea un ejemplo de que el movimiento social haya sido en vano. Refutaciones a los contraargumentos de nuestra tesis. Los países tercermundistas no se han desarrollado completamente por acciones de estos mismos y de cómo se gobierna en esos países. Por esto ocurren problemas como el desempleo, que no ocurre en todos los países. Como mencioné arriba, todo depende del país, cómo está desarrollado y de sus creencias, cosa que es ajeno al movimiento social ya que no ocurre en países desarrollados. Sí hay evidencias mostradas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y otras instituciones mundiales que se encargan de resguardar los derechos humanos, ya que las jornadas de más de 8 horas son consideradas violación a los derechos de los trabajadores. La pobreza siempre ha estado presente en todos los tiempos y lugares en el mundo, además de que el movimiento social fue necesario y se ve reflejado hoy en día, en donde no es legal y se castiga la esclavitud laboral. Causas y consecuencias. Las principales causas de este movimiento fueron sobreexplotación laboral y jornadas extensas.
La revolución industrial fue un evento que trajo grandes problemas principalmente a la clase social baja de los obreros, generalización del trabajo infantil y femenino, negación ante la ayuda económica para enfermedades, paro forzoso o vejez. Los trabajadores vivían en suburbios en condiciones de hacinamiento y falta de higiene, donde se contagiaron de epidemias y enfermedades de todo tipo, mientras que las consecuencias fueron limitación de la jornada laboral, prohibición del trabajo infantil, la aprobación de leyes que garantizan la seguridad en las fábricas, la prohibición de que las mujeres y los adolescentes trabajen en minas, el surgimiento de sistemas de seguridad social. Contraargumentos a nuestra tesis. En algunos países no se ha visto una mejora considerable como los países tercermundistas, en donde no hay salarios justos y las jornadas son largas entre 9 a 11 horas diarias con descansos de sábado a domingo. La más clara evidencia de esto son los casos de sobreexplotación laboral que ocurre en los países como la India, en donde se encuentran en una situación similar a la película Germinal. No hay evidencias que las jornadas y los salarios sean justos en todos los países, incluso si se llega a respetar los días inhábiles, como son los días festivos o los domingos. La pobreza afecta la tesis planteada porque los bajos salarios son un ejemplo clave que no hay justicia en todos los países y puede haber casos en donde el gobierno es rico y el pueblo no, haciendo que esto sea un ejemplo de que el movimiento social haya sido en vano. Refutaciones a los contraargumentos de nuestra tesis. Los países tercermundistas no se han desarrollado completamente por acciones de estos mismos y de cómo se gobierna en esos países, por esto ocurren problemas como el desempleo, que no ocurre en todos los países. Como mencioné arriba, todo depende del país, cómo está desarrollado y de sus creencias, cosa que es ajeno al movimiento social ya que no ocurre en países desarrollados. Si hay evidencias mostradas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y otras instituciones mundiales que se encargan de resguardar los derechos humanos, ya que las jornadas de más de 8 horas son consideradas violación a los derechos de los trabajadores. La pobreza siempre ha estado presente en todos los tiempos y lugares en el mundo, además de que el movimiento social fue necesario y se ve reflejado hoy en día, en donde no es legal y se castiga la esclavitud laboral. Conclusión. En conclusión, la pregunta fue respondida con sí, tomando en cuenta vuestros argumentos más fuertes, como se ha cambiado de muchas maneras la forma de trabajo y ha ido evolucionando con los años, mejorando para el bien de los trabajadores. El argumento más fuerte que tenemos es que estas acciones se pueden ver hoy en día, ya que las jornadas de 8 horas y 5 días a la semana, además de que se logró la creación de los derechos humanos y de los trabajadores que se respetan. El movimiento social fue exitoso y vería sus frutos en el futuro, en donde todas las cosas por las cuales luchaban los trabajadores se ven reflejadas hoy en día, en donde nuestro argumento más fuerte es que lo podemos observar hoy en día en cualquier trabajo donde hay salarios pagados y con jornadas establecidas de no más de 8 horas, además de contar con distintas instalaciones que se encargan de proteger los derechos de los trabajadores.